Hello and welcome to the first Creator Dive-In del PRGDA. The Creator Dive-In is a initiative created by the community, personas de la comunidad, que querían share their knowledge on certain topics within game development con la comunidad del PRGDA. Sus nombres son Esteban Maldonado y después Emanuel, Mr. Stids. Emanuel va a estar hablando del actual topic de él, de cual se ha presentado hoy y está en todos los social media posts of how mechanics help design story. There it is. I read it right there. Thank you so much, Emanuel. And that means that we're going to bring on our own Mr. Stids. Hello, hello. What's up? ¿Cómo están? Alrighty. Esteban, Mr. Stids, it's your time to shine. Please give the people a little intro of who you are, what you do, and now why. And then let's get, as a good old YouTuber says, let's just jump into. Okay. Awesome. Thank you, Gaby. Pues nada, mi nombre es Emanuel Garcia, también conocido como Mr. Stids Online, como han visto en Discord o Twitter o YouTube. Soy diseñador de Legends of Inari, que es un juego RPG que estamos creando ahora mismo. También soy diseñador de este juego indie. Estoy trabajando con diferentes personas con sus juegos, como con consultoría o también diseño o también freelancer. Y escribo, soy escritor, también soy diseñador de juegos. Y también hago diferentes diseños en Excel. Brego con economía, con balanceo de diferentes mecánicas de un juego y cositas así. Pues nada, hoy estaría hablando de un tema ¿verdad? Que a mí me encanta y lo puedo hablar todos los días, si puedo. Que ahora mismo estaría hablando de mecánicas de un juego y cómo implementar tu historia a ese juego que ya tú creaste o un mecánica que ya tú creaste. También, antes de comenzar, quiero dar las gracias a Esteban por la iniciativa. En verdad, cuando vi el post que Esteban puso en Discord, en verdad me gustó la idea y quería ser uno de los primeros de romper el hielo y estamos aquí hoy. So, pues nada, vamos a empezar. So, how mechanics help design story. Cómo la mecánica de un juego ayuda a diseñar la historia. Pues nada, lo que vamos a estar hablando hoy es cómo tú puedes empezar a diseñar tu historia ya después de crear las mecánicas de un juego. So, esto va dirigido a personas que ya han creado game jams, prototipos, proyectos personales que han hecho en Unity, Unreal o cualquier tipo de engine y cositas así. So, también entry level, ya son personas que ya tienen experiencia creando juegos en estos diferentes engines, ahora quieren hacer un juego de verdad. Pues nada, ya tú creaste tu game jam. Felicidad, que en verdad no es fácil crear un game jam y no es fácil hacer un grupo también. Pero lo hiciste, ya lo terminaste y ahora qué. So, ahora, ya que terminaste tu prototipo, ¿qué tú quieres hacer con este juego? ¿Tú quieres publicarlo en Steam, publicarlo en Xbox o PlayStation? ¿Lo quieres enseñarlo a tu amigo o la familia? O sea, ¿cuáles son las metas que tú quieres enseñar con este juego? Si todas las preguntas sí, o una de esas son cierto o es un sí, pues vamos a empezar como que el pipeline de cómo empezar de crear un juego, de una historia, ya cuando las mecánicas ya están terminadas. So, aquí, como puedes ver, un flowchart del development pipeline, como quien dice, que viene siendo el pre-production, el production, el quality assurance y launch. Vamos a estar enfocando un poquitito nada más porque solamente tenemos 20 minutos a media hora. So, este es como que el surface level de lo que vamos a estar hablando. So, vamos a estar hablando del pre-production y el production de este proceso. So, ¿dónde podemos empezar? Ya cuando tienes las mecánicas del juego, lo que puedes hacer ahora es hacer una lista de las mecánicas que tú tienes ya hecho para ese juego. Ya cuando tienes la lista, ya cuando tenga todo hecho, o
sea, ya cuando tenga una idea de los diferentes mecánicas, los diferentes features que tiene el juego, es bueno hacer research. Busca diferentes juegos que tienen esas mismas mecánicas, esos mismos features, esos mismos actions. Busca research, lee, juega diferentes juegos, pregunta a diferentes personas que, mira, ¿qué tú piensas de este juego? ¿Qué tú piensas de este feature? Haga todas las preguntas que tú puedas para este proyecto, para entender un poquito más de cómo estas mecánicas pueden funcionar dentro de una historia que tú quieres crear. So, lo que hice hice una lista de preguntas en diferentes stages del development pipeline. So, primero, tú quieres empezar con esta lista de preguntas. So, y ¿verdad? Si alguien necesita la presentación de lo que estoy enseñando hoy, pues pueden preguntar por el chat y puedo compartir la presentación para que lo tengan como referencia. Pero nada, ya cuando tú quieres empezar cómo crear una historia, pues debería empezar con estas preguntas. So, la primera pregunta viene siendo qué tipo de género de juego tú estás creando. O sea, un FPS, un RPG, un RTS, whatever. Y entonces, ¿cuál sería el enfoque del juego que tú quieres crear? ¿Que quieres enfocarte más en gameplay o quieres enfocarte más en el roleplay, el diálogo, los personajes, o maybe las dos cosas? Si quieres enfocarte de las dos cosas, lo puedes hacer también. Ya cuando tú tienes una idea de qué tipo de historia o qué tipo de juego tú quieres crear, se te hace más fácil las cosas las cosas que quieres hacer research o maybe las cosas que quieres añadir en el juego. Entonces también la segunda pregunta, bien importante, ¿qué tipo de género narrativo tú quieres implementar para este juego? So, cuando digo género narrativo, pues esto viene siendo si quieres hacer un tipo de juego de comedia, de horror, quieres hacer un juego dramático, o sea, cositas así. Y entonces después de ahí, tú quieres hacer preguntas de qué tipo de tema tú quieres enseñar en el juego. So, los temas vienen siendo que si este tema de amistad o de amor, tragedia, cositas así. Y entonces también el tono puede ser, es relacionado un poquito al tema, pero tú puedes tener un tema diferente, completamente diferente al tono. So, tú puedes tener un tema de horror, pero el tono puede ser como que bien light o bien cute. Nunca he visto un tipo de juego así, pero lo puede hacer. Pero el punto es que ya cuando tenga todo más o menos listado, o ya cuando tú contestas estas preguntas, pues ya tú tienes una mejor idea de lo que quieres hacer. Entonces la última pregunta viene siendo qué features o qué actions tú puedes o sea, tú quieres enseñar con estos tipos de mensajes. O por ejemplo, vamos a estar hablando un poquito de Ludonarrative Dissonance o Ludonarrative Cohesion, pero ahora lo que vamos a hacer ahora es, tengo 4 ejemplos que vamos a estar viendo cada uno y vamos a estar como que describiendo qué podemos sacar de este juego y las mecánicas que tiene este juego y los features y los actions y qué podemos hacer para escribir la historia. So, con el primer ejemplo tenemos un RPG que cogí Witcher 3 como ejemplo. Y entonces este tipo de juego es diferente porque está cogiendo de un IP que ya existe ¿verdad? Del medium o del media o whatever. So, es un poco diferente de cómo ir con este proceso de crear la historia ya cuando existe un IP como este. So, es bien importante que tú empiezas con preguntas como cómo sería el mundo, cuál sería el feel, qué tipo de música puedo implementar, sería rápido, sería épico, sería como que dark o lighthearted, o sea, tipo así, o sea, esos tipos de preguntas que deberías preguntar cuando estás creando tu juego. So, con un RPG como este en Witcher, lo más importante que debería hacer es escribir un overview del mundo o del lore. El lore viene siendo como que la historia, los puntos importantes que debería tener para
para saber más sobre el mundo, los personajes o las mecánicas del juego. So, para un RPG, lo que tiene que hacer primero para que tenga una idea de cómo crear el mundo o los personajes que quiere hacer es como que hacer como que una página o media página de cómo sería el mundo. So, en este ejemplo, pues The Witcher, el mundo es bien dark. Hay dos lados que The Witcher puede como que ir como que haciendo diferentes trabajos, either monsters or actual humans. Y ese es el mensaje que estamos viendo mucho, ¿verdad? Si han visto la serie o si han jugado el juego. Este tipo de juego como que le gusta como que explorar mucho de las cosas dentro de nosotros mismos como humanos y también como monstruos que existen en ese mundo, si de verdad son monstruos, son humanos como nosotros o viceversa. So, para un RPG hay muchas cosas que tú puedes hacer y dónde puedes hacer o dónde puedes empezar para crear la historia. Pero lo más importante es hacer un overview del mundo y entonces crear un overview del protagonista y el antagonista del juego. Después de los ejemplos, vamos un poquito más en detalle de cómo crear tu protagonista o antagonista con una serie de preguntas similar a lo que vimos al principio. Entonces, para un tipo de RPG es bien importante crear un un sistema de diálogo para que tu protagonista pueda hablar con diferentes NPCs o personajes dentro del juego. Usualmente RPGs son, ¿verdad? Son tipos de juegos que, ¿verdad? Son bien explorativos. Va a estar hablando con muchas personas, muchos NPCs dentro del juego. So es bien importante tener como que un sistema ya hecho o un sistema, ¿verdad? Lo que está dentro del scope de tu proyecto que es bien fácil de manejar o bien fácil de jugar dependiendo del enfoque que tú quieras hacer. Pues nada, para hacer un rundown, ¿verdad? Bien rápido para un RPG, porque sé que hay muchas cosas que podemos describir. Debe de escribir como un overview del mundo, debe tener un backstory, un overview del protagonista o el antagonista, o también puede tener un sidekick adicional que puede escribir con un backstory para facilitar la historia como tal del juego y también tener como que un sistema hecho dependiendo, ¿verdad?, del scope de tu juego para que puedas enfocarte más del diálogo o de las conversaciones del personaje o del NPCs. Entonces, el segundo ejemplo que tenemos hoy viene siendo juego roguelike y escogí Hades como un ejemplo. Este juego roguelike son bien diferentes en tipo de cómo contar una historia. Y yo creo que Hades fue uno de los primeros en como que enseñar una diferente perspectiva de cómo contar una historia de este tipo de género. Porque usualmente este tipo de género, los roguelikes son una mezcla de Metroidvania, platformer, action adventure, y, ¿verdad? Usualmente no hay mucho, ¿verdad? Historia que uno puede contar, pero yo creo que Hades hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Las personas de Supergiant hicieron un tremendo trabajo de cómo contar una historia usando ese tipo de mecánica que viene siendo death, repetitiveness and progression. Ese game loop no es fácil de hacer una historia ¿verdad? Con esa mecánica. So, para este tipo de género, de este tipo de juego, lo que tiene que hacer es crear una narrativa, un overview, ¿verdad? De los personajes, de la historia, del mundo, que tiene sentido de ese loop, ¿verdad? Tú mueres, tú revives y ahora hiciste un progreso, ¿verdad? Después de morir. So, lo que tienes que enfocarte más es que cómo tú puedes añadir o cómo tú puedes añadir como que un progreso, una narrativa que tiene sentido al personaje que tú estás creando. So,
Ya cuando tengas esa idea, o sea, la idea que tú tienes de cómo puedo implementar ese tipo de loop, pues ya tú puedes seguir con, con los personajes. O sea, crea tu protagonista, antagonista, y ya con eso, pues tú decides, ok, ya cuando tengo estos personajes, yo quiero crear diálogo o quiero crear como que no hay diferentes tipos de historia que puedo contar de personajes o de ambiente y cositas así. Hay un juego que me imagino que mucha gente ha jugado aquí o lo que están viendo que se llama Portal. Portal usa storytelling usando ambiente. So, no sé si se acuerdan, ¿verdad? No voy a decir muchos spoilers, pero hay diferentes puntos en el juego que el ambiente te dice qué es lo que está pasando en el juego, qué es lo que está pasando en la historia del juego. Y en ese punto, pues no hay mucho diálogo, hay mucho como que enseñanza, hay mucho arte del ambiente, hay como que diferentes graffiti o whatever. So, dependiendo del scope o, ¿verdad? Dependiendo de dónde quieres ir con tu juego, pues tú puedes usar diálogo o tú puedes hacer ambiente o tú puedes hacer diferentes cosas también. Maybe usando las mecánicas mismas del juego, pueden decir su historia, que eso es una discusión separada que podemos estar todo el día hablando, pero para seguir el próximo ejemplo, tenemos RPG, pero es de monster catching. So, es un subgénero de RPG que en verdad no hay mucho de ello, porque usualmente cuando hablamos de monster catching, pensamos de Pokémon. Pero puse este ejemplo porque ahora mismo estoy trabajando con un RPG que es Monster Catching y ahora mismo pues tengo la experiencia y tengo más o menos un mejor entendimiento de cómo crear este tipo de género. ¿Verdad? Gaby me está mencionando también que Digimon también es otro que mucha gente puede pensar que, ¿verdad? Que se puede, actually, hay un juego que salió recientemente de Digimon que hizo un buen trabajo con el storytelling. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero el storytelling y el character development de ese juego de Digimon está súper on point. Pero nada, con este tipo de género de juego, Monster Catching, pues obviamente Digimon Survive. Thank you, Gabby. Yeah, I did justice, don't worry. Con este tipo de género, obviamente lo más importante que tiene que hacer es como que desarrollar como que un tipo de narrativo que, que está enfocado a como que buscar monstruos o entrenarlos o de una manera tiene que ver con algo con los monstruos como tal. So, si usamos Pokémon como un ejemplo, ¿verdad? Los trainers se enfocan en buscar Pokémon, entrenarlo y just be the very best. Pero entonces, dependiendo del juego que tú quieres crear, no necesariamente ese tipo de narrativo tiene sentido a lo que quieres hacer. So, por ejemplo, tú puedes hacer un tipo de juego que los monsters, los monsters tienen un tipo de habilidad, Monster Hunter también es otra, que es bueno también. Pero en este caso, lo que estoy hablando es el Monster Catching subgenre. So, el protagonista está enfocado en buscar monstruos, entrenarlos y seguir con la historia con ese tipo de monstruos. ¿Cómo tú puedes hacer una historia con ese tipo de loop en caso de, ¿verdad? De Pokémon o Digimon? Ahora mismo no hay mucha idea dentro de ese subgénero, pero se puede enfocar en muchas cosas dentro de estos monstruos. So lo que puse aquí en los bullet points, escribí aquí, develop a narrative that gives reason to why we're catching or training monsters.
and then write a brief overview of the world and lore and develop your antagonist or protagonist. So, tiene que tener sentido de por qué tu protagonista está atrapando y entrenando a estos monstruos. Y no tiene que ser como Pokémon, puede ser de otra manera. Puede ser, por ejemplo, tu protagonista, vamos a hacer un sci-fi, un juego de sci-fi y llegó a otro planeta y entonces dentro de ese planeta hay un montón de monstruos nuevos que tú nunca has visto. Y entonces tú creas una base, tú quieres crear una comunidad, pero primero tienes que atrapar todos estos monstruos y bla, 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 bla. So, ya con eso, pues ya tienes una idea de cómo tú puedes pensar de cómo hacer este tipo de juego con, ¿verdad? De Monster Catching Loop. Entonces, el último que yo tengo aquí es el género de RTS, que es Real Time Strategy, y usé Civilization 6 de como ejemplo. Entonces, este tipo de juego, ¿verdad? Hay un montón de juegos que tienen ese tipo de género que son buenos y el gameplay está brutal. Pero muchas personas cuando juegan este tipo de juegos no piensan en la historia. So, si tú quieres crear un juego que tenga una historia con este tipo de mecánica, pues tú tienes que pensar, ok, so, ¿qué historia que puedo crear que tiene sentido en manejando o creando edificios y recursos? So, los dos bullet points que yo puse aquí, develop world and lore that focuses on managing and building resources, or develop your antagonist or protagonist or groups. Develop your antagonists or protagonists or groups and factions related to the conflict. So, tú puedes tener grupos o facciones porque usualmente este tipo de juego tiene diferentes grupos que tú tienes que manejar o facciones que tú tienes que manejar y entonces usualmente no son protagonistas, son facciones, pero hay un juego que se llama Command and Conquer que a mí me gusta también y usualmente atraen diferentes personajes que pueden añadir a la historia o pueden como que hacer diferentes quests y todo. Otro juego también, Halo Wars, es bueno también y ahí pues atraen diferentes personajes y le puede abundar más a la historia. Pero en este caso, como player, como jugador, tú estás manejando grupos usualmente. O sea, algunas veces tú estás manejando unidades que son individuales, pero o sea, la parte, ¿verdad? Que usualmente estás jugando son facciones o grupos. So, ¿cómo tú puedes crear una historia manejando grupos o facciones y a la misma vez como que siguiendo la historia y así? Aquí ¿verdad? Hay diferentes puntos que tú puedes empezar y aquí le estoy dando como que los tips and tricks de cómo crear la historia dentro de este género. Ahora puse este slide porque yo sé que mucha gente piensa cuando están creando historias, pues tener que pensar, ok, si quiero crear una mecánica, esa mecánica tiene que tener sentido en mi historia o tiene que como que seguir las leyes o las reglas de narrative design. Y no necesariamente, tú puedes crear un juego que tenga Ludonarrative Dissonance, que es un término que se usa cuando la historia o el gameplay del juego no machean, o sea, no están de acuerdo. Entonces puse Mega Man como ejemplo porque Gaby lo mencionó el otro día y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que esa es buena idea de ponerlo para que la gente entienda que no todo el tiempo es bueno tener Ludonarrative Cohesion, es bueno tener Ludonarrative Dissonance porque tiene más sentido en crear un juego que es así, que crear un juego que, por ejemplo, en Mega Man, o sea, nosotros sabemos que Mega Man o sea, es un nene chiquito, es buena gente, tú piensas que no va a hacer daño a nadie, o sea, tú piensas que va a estar ahí en la esquina hablando a los malos y como que diciéndole como que, mira, no haga esto, o sea, no queremos pelear.
Pero entonces en el juego, no, o sea, eso no lo, o sea, no lo está haciendo. Lo que está haciendo es como que disparando con el Buster Gun y brincando por ahí para matar los robots que Dr. Wily está mandando. So, si tu juego tiene ese tipo de mentalidad que tú estás creando un juego que es puramente gameplay y lo que quiere hacer es enseñar ese tipo de gameplay, pues lo puede hacer. Pero lo narrativo, la historia, tiene que tener sentido. So, por ejemplo, si tú estás creando mecánica que tiene espada o escudo, tú no vas a poner pistola o tú no vas a poner personaje que son del futuro. Bueno, sí, dependiendo de la historia, ¿verdad? Si tiene time travel y todo eso, pero asumiendo que no hay en este caso y después de la nada sale eso, pues obviamente no está de acuerdo de lo que está enseñando en el juego. So, si está creando un juego sci-fi, tú quieres enseñar cosas sci-fi. Y si estás creando un juego de fantasía, tú quieres enseñar cosas de fantasía. Y eso también concuerda con la historia. So, con la historia tú quieres, o sea, tú quieres enfocarte más en el gameplay. Tú no quieres enseñar mucha historia para este tipo de juego porque lo que estás haciendo es enfocando más al gameplay. So, eso es lo que está haciendo el juego de Mega Man. Eh, entonces, ¿verdad? Como que ya tengas una idea del overview del mundo, del lore, qué tipo de gameplay tiene, ya cuando tenga todas las preguntas contestadas, aquí puse una lista de preguntas para crear tu antagonista y protagonista. Eh, pero lo que quiero mencionar es que algunas veces la historia no viene, o sea, de idea o así mismo de la mente. Algunas veces la historia viene de personajes del juego. Y en este caso, usualmente es el antagonista. El antagonista es que está creando conflictos, está creando situaciones para el protagonista, que es el jugador, para después resolverlo al final del juego. Es mejor empezar con el antagonista y de ahí tú puedes crear ideas o tú puedes crear diferentes ideas o una lista de cómo puede empezar la historia. So, tengo estas preguntas, tú las contestas y ya de ahí si tú tienes idea de cómo empezar la historia, pues ya tú estás set. Pero también si ya tienes la idea de una historia que tú quieras hacer, pues también tú lo puedes hacer. Esto no es como una regla que tienes que hacer. Esto es como un refuerzo que necesitas para tener ideas para tu historia de juego. Entonces, y por último, tenemos las preguntas del protagonista, donde aquí pues tú contestas y lo importante que tienes que pensar es que tu protagonista tiene que tener sentido con la mecánica del juego. So, por ejemplo, si estamos hablando de Mega Man pues, tiene una pistola que se llama el Buster Gun. Obviamente, eso suena cool, eso suena brutal. Tú quieres usar el Buster Gun. O sea, no es como que tú vas a crear esa idea, ponerlo en Mega Man y después nunca usarlo para el juego. Lo importante es que cuando tú creas personajes, tú quieres crear también los personajes con mente, o sea, con el mente de tener los mecánicas ready para ese tipo de personajes. So, eh, lo importante es que también es que cuando estás creando los protagonistas o los side characters que va a estar con el protagonista, es que todo lo que está haciendo el protagonista con el jugador tiene que tener un sentido para que pueda llegar al meta que quiere resolver dentro de la historia del juego. So, lo que me refiero es que no haga mecánicas que se ven cool y suena cool y lo quiera añadir al juego porque sí. O sea, toda la mecánica que tú añades al juego tiene que tener sentido a la historia del juego o al mundo del juego. So, cualquier cosa que tú añades, que si brincar, atacar o whatever, tiene que seguir ese pensamiento de la historia del juego. Por ejemplo, en Mega Man, tú no vas a crear una mecánica de,
de quitarte toda la armadura que tú tienes y ir corriendo por ahí sin tu armadura y, o sea, completar el juego así, que lo puedes hacer. De hecho, nosotros estamos hablando ahorita, Dark Souls, Elden Ring, tú puedes jugar el juego sin ningún tipo de armor, pero eso es más bien RPG. Pero, pero para ese tipo de ejemplo, pues tú no quieres crear un feature, una mecánica que en verdad no va a añadir nada a la historia. So, pero nada, no quería seguir más tiempo porque yo sé que estoy cortito y quería como que compartir mi experiencia y como que mi sistema de cómo empezar con la historia. Ya cuando tener mecánica en mente, pues ya esto es lo que tenemos. So, Gaby, you can take it away. Alrighty. Time for the round table to come back. That was a fantastic presentation, Emanuel. I feel like a TLDR, right? If people want a TLDR of just like that was a lot of information, and my brain can't handle it. But TLDR is like once you've done a game jam and you have the beginner mechanics of your game, the next step is to start creating the skeleton of your narrative. Okay, so plot, characters, and setting. Después, cuando pasas de eso, pues después that's when you start intermingling everything, Yep. start doing tests, whatever. Pero fundamentally, that's like the next step. Would you say that's a good TLDR? I think that's a good TLDR. You got Excellent. 9.9 out of 10. Because there's always room for improvement. I understand. I'm just kidding. You got a 10 out of 10. All right. There's a little comment by our boy Manny, the Man Root. Fantastic name. He visto juegos con mecánicas de plataforma, economía y tower defense a la misma vez. Para mí es súper raro esa mezcla. See, I'm pretty sure that if I remember correctly, Dead Cells, let me get rid of that banner. Dead Cells started off as like a tower defense game. Okay, después they were like, yo, this is boring. And then they pivoted around to like the roguelike, and they were like, that seems fun. Yep. No, literal, if you watch their GDC talk, que el rundown, postmortem, si me recuerdo bien. Esa la serie, pues después like they talk about it, like that's you would never think that Dead Cells, like the one of the de facto roguelikes of the last generation, started off as a multiplayer tower defense game, by the way. Like it was era multiplayer tower defense, and it's just pivoted straight to single player roguelike. And that's why they thought, I don't think we can ever create a story with this genre, so we'll do a roguelike. Creo que otro ejemplo fantástico, Emanuel, que I just want to sprinkle in there is Celeste. It highlights a very important part of like game jam games. If you think your story doesn't have narrative, it does. Even if you didn't it's consciously create it. Si no creaste eso conscientemente y estabas como que in the back of your mind, tú estabas creando esta mecánica y ese cohesion porque había un tipo de historia que tú querías enseñar, un tipo de experiencia que tú querías promover. Y casi siempre, cuando tienes una experiencia, hay una historia que se puede añadir a eso para sugarcoat it, to make it a little nicer, to make it a little sweet. No es por nada, pero yo tengo una pregunta. O sea, please, yo también go ahead. Mira, cuando dices eso ahorita es porque de verdad yo estaba tomando nota. O sea, yo estaba tratando esto como si estuviese viendo una charla de GDC. So, así, yo fui a la milla también, so dime. No, pues, yo voy a tirar la primera pregunta, no es por nada. De hecho, me gustó mucho el hecho de que estabas hablando del antagonista y las preguntas que se están haciendo. Inclusive muchas de ellas son como que preguntas bien filósofas, así, pero mi pregunta como tal. Why are you fighting these people? Bueno, la pregunta así como que Why are you jumping and shooting? If we're talking about Mega Man. No, pero era, o sea, ¿qué cosas cambian? ¿Qué tú sientes qué cosas cambian, Emanuel? Cuando, digamos, hay juegos que no hay un protagonista fijo, como por ejemplo, cuando tú juegas, si alguien aquí ha jugado Age of Empires, tú no eres, o sea, no hay un protagonista fijo, tú puedes ser los europeos, tú puedes ser los españoles, puedes ser, si no me acuerdo si en alguno puede ser el Imperio Otomano, inclusive, pero, o sea, ¿qué tú crees que cambian cuando en esas situaciones así, que no hay protagonista y antagonista fijo? Pues yo por eso añadí Civilization, porque es más o menos similar y ese tipo de juegos, pero los RTS o 4X games,
es un poco más difícil en implementar un tipo de historia. Civilization como tal, Civilization no tiene una historia. O sea, tú juegas, tú buscas diferentes facciones, grupos, empires o whatever, y tú como que tienes una conversación con ellos y después tú le dices, mira, yo quiero esto. Y después ellos te dicen, no quiero porque yo lo necesito. So, Age of Empires no he jugado mucho, pero lo jugué un poquito hace tiempo. Y lo que me recuerdo es que es muy similar. Lo he escuchado, es buen juego. Pero no me acuerdo si tenía una historia, ¿verdad? Per se, como Command and Conquer, Halo Wars y así. Pero lo que puedo decir es que con ese tipo de juegos, lo que tienes que enfocarte más es cuáles son las facciones que tú crees que tienen más sentido en el mundo que tú estás creando y por qué se están peleando. Obviamente en Age of Empires tiene sentido porque, o sea, es de historia, es basado en la historia. Y están como que, ¿verdad? Peleando por espacio, recursos, whatever. Pero si tú quieres implementar un tipo de historia para el juego, ¿verdad? Tipo RTS o 4X, tú tienes que crear un conflicto y de por qué el protagonista quiere atacar el antagonista o viceversa. So, I think Halo Wars is a fantastic example, porque, ¿verdad? Of like taking a genre and applying a story to it. Porque in Halo Wars, they took the conflicts that before you were viewing from a single person point of view, being the Master Chief, y ahora lo estás viendo as a commander on the higher level, like commanding your troops. Yep. Me suena como que no importa qué, ¿verdad? Siempre vuelve al go back to the basics, como que los fundamentos no se rompen, de verdad, en esta historia. Buenísimo. Depende del scope también del juego. ¿Verdad? Comparando Halo Wars, tú tienes un personaje haciendo todas las conversaciones o de todo tipo de diálogo. Pero con Age of Empires y Civilization, pues como dije, pues no hay un tipo de historia como tal. Solo que tiene que hacer enfocarte más a las facciones y que ellos pueden decidir dentro del conflicto del mundo. That also feels like a judgment case of like, si tú terminas tu juego de Game Jam y tú quieres añadir narrativa, like you're dead set on it, and then you start realizing que your mechanics don't, like, they're not really like the setting que estabas pensando y todo eso, like you're getting closer to a civilization in the Halo Wars, where después ahí tú haces a judgment call of like, do I want to change the setting? Do I like it? Are we going from me telling a story to me letting the player create their own story? Like Gandhi, instead of being a peacekeeping messiah, becomes a murderous dictator. Mm-hmm. For those of you who don't get the reference, and it's just like, okay, what did Gabi just say? In Civilization, there was a bug. I think in the first one, había un bug de que Gandhi had a debuff that made him less aggressive. But because his base aggressiveness was already low, and this was old computer times where we had to manually affect memory, it actually buff overflowed back into the highest possible level of aggression. So if aggression was a 1 to 10, Gandhi was a 255. No matter what you did, Gandhi would attack you. Like that is the effect that happened. Porque lo bajaron demasiado y pues como es un unsigned int y para los que sepan C#, C++, cuando hacen un death on underflow, pues vuelve, exacto, como digo Gaby, vuelve para arriba. So Gandhi se volvió, no muy pacifista que digamos, en el juego. And so that creates its own kind of story. Y pues, like, eso es un judgment call que tienes que hacer también, ¿verdad? Dependiendo de tu mecánica. And if you're dead set on a narrative, then that's when you change your mechanics. Guys, this has been fantastic. There is one question que de Manny, and I wanted to ignore it, but I'm going to be a good boy and not ignore it. Que era, ¿cómo tú proyectarías las situaciones de Puerto Rico ahora en un sci-fi game? This is a fantastic question, because I know que in the PRGDA dev hangouts, especially like earlier in the like halfway through the year, we all started creating our own little like meta narrative of Plaza del Sol becoming a cyberpunk dystopian center, a la Night City, I think, is in cyberpunk. Yep. So our own little version of that. So that's one possible way. What other ways, Emanuel, come to mind? I mean, you just took the words out of my mouth. But if I had to choose,
If I had to choose, damn, okay, I was gonna say Cyberpunk. Oh, you can keep hey, Bobby. If the base material works, we can keep running with it. Es que en verdad Cyberpunk es como que something perfect para Puerto Rico porque it's like a dystopia sometimes. You feel like you live in a dystopia, and all the corporations, everyone in high power is taking advantage of us, and that's how I guess it feels. But if I had to say another subgenre of science fiction, I would say probably actually no, science fiction in general. I would probably say apocalyptic type of ways that you have to go to different municipio and buscar actually no, Mad Max type of deal. Yep. Mad Max type of deal. So I'm gonna push you for one more, and I'm gonna give you a direction this time, which is things didn't go bad, and there's hope. So what kind of sci-fi genre would you think would be a good idea? I have never thought about that, so I can't really say anything. Damn, see, that's why I'm here. I'm here to give hope and a future to go toward. Okay. That's what the PRGDA is all about, mi gente. Gaby, Matrix, que le damos reset a lo último y volvió todo. algo así. That's getting but whenever you mention the Matrix, that just reaches another lane of another plane of like existence. It's like Neon Genesis, where it's like there's a whole other like the plot and what the themes like are two different two different scales that they're going for. Pero yeah, mi gente, this has been a fantastic talk. I'm gonna do a quick little diatribe, which is again, mi gente, please follow the PRGDA on all of our social media. Go to our website if you're a game developer. Go to if you feel like contributing to the community in more ways than you want, please, and you're feeling generous, go to our Patreon. Pero yes. With that, mi gente, I think that was a beautiful end of the first creator dive-in. Thank you, Emanuel. Thank you, Esteban. Especially, Esteban, I want to echo lo que Emanuel dijo a la empezada. Like, this is an initiative created by the community and its members, ¿verdad? Y este miembro específico fue... Dang it, I'm in reverse. No, Esteban. Y ustedes que se pompearon y rápido empezaron a ayudar. Yo dije, mira, gente que trae esta idea. Ataca. Y yo, damn. So, exactamente. So, if you want to take a key lesson from the creator dive-ins, is that this is a community. If you have an idea, if you want to push for something, go for it. Nosotros estamos aquí para colaborar, like we have done today. So with that, I don't have any fancy music because I'm not Monty. I'm not. I don't have the fancy studio. I'll just give a nice little boopity pop as we're leaving. Thank you so much for being a part of this. Thank you, Emanuel y Esteban, and everyone. I hope you have a nice weekday. It's the start of the week. Oh my God. Yep, you're not wrong. It doesn't feel like it.